Le han lanzado un objeto en la cabeza. Está que se agarra la cabeza el fiscal. La mejor combinación de información y opinión está aquí, en el Prime Time de Canal N. A las 7, el debate agudo y estimulante En Portada. A las 8, primero a las 8, la actualización de toda la jornada informativa. A las 9, 2019, periodismo incisivo y con mirada de futuro. A las 10, noticias a las 10, lo que fue noticia y lo que nos espera en el siguiente día. A las 11, Contacto, el otro ángulo de los hechos. Canal N, todas las noticias, siempre. ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana nos acompaña para la entrevista política el abogado penalista César Azabache, quien ustedes recordarán también ha formado parte de la Procuraduría Anticorrupción años atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. César, ayer tuvo lugar empezó, porque todavía continúa hoy, la interpelación al ministro de Justicia, fundamentalmente en torno al rol que le ha tocado al Ejecutivo en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Y si uno lee la prensa hoy día, se encuentra con comentarios reiterados de que existió o existe en esa interpelación un intento de sabotear el acuerdo con Odebrecht. ¿Esa es tu impresión también? ¿Ha existido intervenciones enderezadas en ese sentido? La fue al principio, cuando se aprobaron las 21 preguntas, las discusiones alrededor de la convocatoria del ministro tenían una dirección, creo, clara hacia la censura o hacia la derogatoria de la ley o la observación al acuerdo. Yo creo que la sesión de ayer ha desdibujado bastante las cosas. Es decir, ¿tú tienes la impresión de que ha salido bien librado o hasta el momento bien librado el ministro? No, hasta ahora, a mitad de sesión, Claro. falta la de hoy, Sí. Mi impresión es que la fuerza original con que la oposición planteó el asunto se ha debilitado. Creo que los temas en discusión se han desviado muchísimo. Creo que de hecho no se está discutiendo ahora al ministro, sino a los procuradores. Aparentemente el discurso sobre la derogatoria de la ley también ha perdido peso fuertemente durante el debate, y entonces lo que estamos viendo ya no parece tener el formato de una interpelación. Esta parece ser una sesión abierta del Congreso, de una discusión más o menos libre y creo que poco orientada sobre parte de la historia. ¿Y qué es de lo los que le ha acuerdos. hecho perder fuerza, si no las respuestas del ministro? ¿Intervenciones de otros congresistas respondiendo a lo que dijeron los primeros? Mi impresión es que en realidad toda la discusión tiene como base muy poca información sobre el sentido del acuerdo, sobre el modo en que funcionan las leyes para este tipo de cooperaciones, sobre los antecedentes de este acuerdo y sobre las proyecciones de lo que puede pasar. Entonces, con poca información sobre la mesa, hay que decir, tampoco el Ejecutivo ha hecho explicaciones muy claras sobre estas cosas, pues el debate se ha desdibujado. Mucho tiempo hablando sobre algo de lo que aparentemente poca gente sabe, producen una discusión cada vez menos intensa, ¿no? O sea, de parte del Ejecutivo ha habido déficit informativo. Yo creo que sí. Sí. Y poca comunicación en términos de políticas públicas, en términos de proyección hacia el futuro, ¿no? Ahora, para poder comunicar hay que conocer la materia. ¿Tú tienes la impresión de que en el Ejecutivo hay conocimiento de la materia? O sea, ¿se han quedado con información o no tenían la información? Yo creo que hay cosas que están muy mal dichas y muy mal contadas. Por ejemplo, seguimos discutiendo los 610 millones de soles. Bueno, ya no son 610, ¿no? Son 610 más 150 en intereses. Nunca fueron 610. Este no es el acuerdo de reparación, es el tercero de una saga, no es lo único que tiene el gobierno. Ese tipo de cosas hay que discutirlas con los números claros y podemos repasarlos, ¿no? Esa historia comienza con 30 millones de soles de una primera reparación, de un primer pago que hace Odebrecht, aceptado en enero del 17 ante la Fiscalía. Sigue con un acuerdo
por 20 millones de dólares que corresponde al proyecto Chacas, y ese se acuerda en el cuarto trimestre del año pasado. Este es entonces el tercer acuerdo. Hay que sumar 190 millones hablando en dólares ahora, más 20 de Chacas, más 8 del primer acuerdo, y hay que sumar todavía 20 millones de dólares más que la Procuraduría tiene embargados a terceros por casos Odebrecht. Si hacemos toda la lista, sin contar impuestos, la saga llega ya hacia los 1.000 millones de soles. Ahí tenemos el cuadro en pantalla. Ahí faltan los 30 millones de enero del 17. Así es. En esa tabla. Concepto, monto. Acá tenemos... Claro, ahí falta una primera fila, que es el acuerdo de enero del 17, que tenía 30 millones de soles. Bueno, haremos que lo... De modo que si incluso sacamos los impuestos, que podríamos decir pueden eventualmente ser un concepto distinto, andamos por los 1.000 millones, ¿de acuerdo? Ahora, además, ¿cómo funciona esto? Primer error, entonces, los números no han estado claros en la discusión. Segundo error, la ley y el reglamento que han estado en el centro de discusión no son herramientas para medir los daños del Estado. Los daños del Estado los ha medido la Contraloría, comenzó calculándolos en 286 millones, 3 millones de dólares en enero del 17, ahora los ha llevado a 1.200 millones de soles. Ese número probablemente se va a seguir moviendo. La ley y el reglamento no son para hacer ese cálculo. El procedimiento funciona de esta manera, y esta era la idea desde el 003. Cada vez que una empresa como Odebrecht en este caso, va a vender un activo, el Estado, por estos instrumentos legales, adquiere el derecho a capturar una parte del saldo neto de esa venta. Entonces, todo este procedimiento, el del tercer acuerdo, se activa cuando se pide la aprobación para la venta de la hidroeléctrica de Chaccha. En los números que no se han discutido en toda la sesión, la hidroeléctrica se vende por 600 millones de dólares, el Estado reconoce 300 millones aproximadamente en pasivos por pagar, y de los 300 millones que quedan, el Estado ha logrado capturar 190 millones. Esa es la mecánica. Estas no son instrumentos, repito, para calcular la reparación. Son instrumentos que permiten que el Estado entre y capture un fragmento del saldo neto de cada venta. Entonces, si estos instrumentos siguen vigentes, cuando se reactive la venta de Olmos, que se congeló en el 17, luego que la Procuraduría, la anterior, obtuvo una orden en contra, cuando se active la venta de Olmos, estos mismos instrumentos tendrán que volver a usarse para jalar otro monto de reparación. Esa es la mecánica de este asunto. Volviendo al proceso político que se ha desarrollado ayer y se desarrolla hoy en el Congreso, la congresista Vilcatoma ha dicho que la derogación de la 037 es inminente. Eso es yo creo que fue parte de la intención original. No, ya, pero eso ya no está sobre la mesa. Yo no lo veo. Es tu impresión. Yo no lo veo. Si uno mira la segunda mitad de las intervenciones, las de la tarde, empezaron a canalizarse a temas laterales. Si nos gusta o no nos gustan, la pareja Ramírez-Carrión, que son los procuradores. Por ahí también ha habido alguna referencia de si yo debo o no comentar estas cosas, y también se me ha mencionado, pero ya no estamos hablando ni de la ley, ni del reglamento, ni del acuerdo, y lo que es más importante, el casting del who is who en esta historia, y también estamos dejando de lado la discusión sobre el qué sigue. A mí, por ejemplo, me parecería absolutamente válido que en ese momento discutamos si el monto de los pasivos reconocidos por la venta de Chaclla es correcto. No le veo ningún sentido discutir por qué están los 4 proyectos que están en el tercer acuerdo, porque creo que está claro para todos que ante la venta de Chaclla, los mejores 4 casos de la Fiscalía en este momento son estos. El primer caso no es el más representativo, el primer caso fue Chacas el año pasado. Bien, los 4 siguientes serán estos. Y entiendo que, cuadrando los números, porque ese es el sentido de los instrumentos, las reparaciones de los 4 calzaban con el disponible de la venta de la hidroeléctrica de Chaclla, de modo que se hace el match, ¿de acuerdo? Eso no es un gran tema en discusión. Sí tendría sentido discutir si los 300 millones de pasivos reconocidos están apropiadamente reconocidos. Tendría sentido discutir qué sigue, porque ya este acuerdo ha tenido una corrección. La primera versión que se difundió del acuerdo no tenía intereses. Esta versión
tiene intereses. Y eso muestra cómo en la mecánica de las cosas los cambios tienen que dar. ¿Y cada uno de estos cambios tiene que ser llevado de nuevo a la mesa y ser negociado con la otra parte? El de los acuerdos ha sido llevado a la mesa, fue negociado con la otra parte y fue aprobado en el Brasil. Y eventualmente este momento, lo que se modifique... Yo creo que ya no, pero por una cuestión de tiempo y de simplicidad. Se ha anunciado que hoy la Fiscalía está presentando ya formalmente este acuerdo judicial. Entonces cambiar cláusulas o términos ahora no tendría sentido. Pero por supuesto, siendo este el tercer acuerdo, hay todo el espacio del mundo para abrir un cuarto acuerdo. O un quinto, o un sexto. Y además todo esto de acá tiene que servir para la experiencia con OAS, si es que está... Por supuesto que viene en camino, y viene además el acuerdo con Maiman, y se dice que vienen acuerdos con empresas privadas peruanas relacionadas a esto también. Temas por resolver. Para comenzar, arbitrajes. Hay un árbitro, esto está en fuente abierta, que ha reconocido haber sido sobornado. Bueno, pues entonces tendrá que haber un acuerdo. Esos arbitrajes. Pero por supuesto, pero además tiene que haber un acuerdo con Odebrecht para que repare el hecho de haber sobornado. No es lo mismo haber sobornado a un árbitro que haberse aprovechado de los laudos, ¿verdad? Entonces, la cuestión sobre sobornos de árbitros merece un acuerdo. Y en ese acuerdo, ya que de arbitrajes hablaremos, pues hay una cosa más que hacer. Porque Odebrecht tiene que renunciar a ejecutar los laudos que tiene o a terminar los procedimientos arbitrales que no ha terminado. Se venga a esa circunstancia. Pero por supuesto que es verosímil. Tiene que estar en una posición en la que se siente débil o que no tiene una salida menos incómoda, vamos a decir. Exacto, porque este torneo no se juega con la buena voluntad de las partes. Ciertamente. Este torneo se juega por jaque. Así es. Y en este caso, por ejemplo, aunque esto tendría que guardarse algún cuidado, bueno, si hay, como se dice, un procedimiento de cooperación del señor Canepa vinculado al manejo de las cuentas de Andorra, y eso está caminando, la evidencia del señor Canepa, que no está protegida por este acuerdo, tendría que darle al Estado la oportunidad de volver a sentar a Odebrecht delante y pensar en un cuarto acuerdo, por sobornar árbitros, en el que se renuncie a los montos por cobrar, se renuncie a procedimientos por hacer, para pensar en un tema, otro asunto que no está resuelto, las reclamaciones de Odebrecht por lo que se llama o se denomina la inversión original en el proyecto del gasoducto del sur. Esto no está confirmado, pero se dice, fuente abierta de nuevo, que el consorcio de gasoducto del sur habría propuesto al Ministerio de Transporte, de Energía y Minas, $1.000 millones como resultado de la inversión original en compra de tubos e instalaciones primarias. Hay una discusión sobre si esos $1.000 millones son reembolsables o no. Pues bueno, la discusión se cierra con Odebrecht renunciando a cualquier pretensión de ese tipo. Entonces, la agenda sigue, ¿verdad? Hay más de $8 millones que Odebrecht ha reconocido haber filtrado en el sistema político. ¿Y eso en qué tipo de acuerdo puede aflorar? Pues en uno semejante. Lo que ocurre es que por un desorden nuestro, la Procuraduría Anticorrupción está... Esto es lo de los aportes a las campañas, estamos hablando de eso ahí. Nota al pie de página. Estamos discutiendo todavía, y la Suprema tendrá que resolverlo, si los llamados aportes a campañas son o no lavado de activos. Una discusión difícil, compleja, importante, que tendremos que tener en la Suprema durante el año. Pero al margen de eso, la filtración y el dinero ya están reconocidos. De modo que sea o no delito, la reparación se debe. En consecuencia, también habrá que negociar una reparación para ese monto. Punto final para lanzarlo en formato abierto. Caretas hace 2 semanas ha dicho que no son 5, sino 23 los proyectos que pueden estar involucrados en este ciclo. Habrá que ir viendo, conforme a la evidencia que se recoja uno a uno, cuánto más pueden crecer estas condiciones.